La posesión efectiva es un trámite que deben realizar uno o más herederos para poder disponer de los bienes que haya dejado el causante. La posesión efectiva en Chile puede ser de dos tipos: posesión efectiva testada y posesión efectiva intestada. La posesión efectiva testada es en la cual el causante deja un testamento donde dispone de sus bienes, los herederos, los bienes que forman parte de la masa hereditaria propiamente tal. En caso que no exista testamento, la posesión efectiva se llama intestada, y en dicho caso son los herederos, uno o más de los herederos, personalmente o debidamente representados por mandato, quienes deben señalar en un inventario de bienes cuáles son los bienes del causante que quieren pasar a través de este trámite de posesión efectiva. En caso que la posesión efectiva sea testada, esta se tramita ante el juzgado de letras en lo civil competente según el último domicilio del causante, que en el caso de la comuna de Gualañé correspondería al juzgado de letras en lo civil de Licantén. En el caso que no exista testamento y la posesión efectiva sea una posesión efectiva intestada, como señalé anteriormente, esta se tramitará de dos formas: ante el registro civil de manera presencial mediante la presentación de un formulario donde se hace una lista de los bienes y de los herederos, y a través de la página web del registro civil de manera online. Respondiendo a la pregunta ¿quiénes se consideran herederos? En este caso los herederos están, en el caso de nuestra legislación, están determinados legalmente en distintos órdenes de sucesión. En primer orden de sucesión tenemos a los descendientes, que en este caso serían los hijos del causante, y al cónyuge sobreviviente, o actualmente también al conviviente civil, respecto del cual se haya celebrado el acuerdo de unión civil de manera legal. Tenemos en Chile legalmente establecido cuáles son los órdenes de sucesión respecto de los cuales el causante puede determinar la disposición de sus bienes. Tenemos una parte de estas asignaciones o de estos herederos que son los llamados asignatarios forzosos, que por ley les corresponde tener la calidad de heredero, y en esto tenemos 4 órdenes. Dentro del primer orden sucesorio tenemos a los descendientes, que en este caso son los hijos, cónyuge sobreviviente o al conviviente civil, respecto del cual debe estar celebrado el acuerdo previo de unión civil de la manera que la ley lo establece. En un segundo orden de sucesión, que es para el caso de que no existan descendientes, no existan hijos en este caso, quien va a heredar los bienes del causante va a ser en primer lugar el cónyuge sobreviviente, y si el causante tiene a sus padres vivos, también los padres van a heredar en la misma proporción que hereda el cónyuge sobreviviente, y ahí hay que hacer una distinción dependiendo si el matrimonio estaba realizado bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, y eso solamente va a afectar a la repartición de la masa hereditaria del causante en este caso, no afectando los derechos propios de la cónyuge. En un tercer orden de sucesión, que es para el caso que falten los anteriores, o sea, no existan hijos, no exista cónyuge sobreviviente y tampoco existan padres vivos, van a heredar los hermanos del causante, y todos en igual proporción. En un cuarto orden de sucesión, para el caso que falten todos los anteriores, es decir, que no exista cónyuge sobreviviente, que no existan hijos, que no existan padres y que tampoco existan hermanos del causante, en ese caso quien hereda en cuarto orden de sucesión van a ser los tíos, los ascendientes más próximos. Y en caso que no existan tíos que se encuentren vivos para poder heredar al causante, van a heredar en este caso los primos. Un quinto orden de sucesión que establece nuestra legislación es para el caso que no existan ni hijos, ni cónyuge, ni tíos, ningún familiar cercano. En este caso hereda el fisco los bienes del causante. Para eso hay que dar cuenta a través de un procedimiento de que existe una herencia vacante, y en este caso es el fisco quien, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, quien se hace dueño de esos bienes. ¿Dónde se hacen los trámites? Otro punto importante es dónde se hacen los trámites respecto a la posesión efectiva, y en este sentido cabe señalar que va a depender de si la posesión efectiva es testada o intestada. Para el caso que sea testada, es decir, que existe un testamento que haya dejado el causante previo a su fallecimiento, en dicho caso se debe hacer la llamada apertura de testamento. Va a depender si el testamento es un testamento abierto o testamento cerrado. Para el caso que la posesión efectiva conste en un testamento, es decir, que
el causante previo a su fallecimiento haya dispuesto de sus bienes a través de un testamento, esta se tramita ante el juzgado civil competente según el último domicilio del causante. Para el caso de la comuna de Gualañé, el tribunal competente es el juzgado de letras en lo civil de la comuna de Licantén. En el caso de las posesiones efectivas intestadas, es decir, que el causante previo a su fallecimiento no haya dispuesto de los bienes, esta se tramita ante el registro civil del último domicilio también, preferentemente el último domicilio del causante, a través de dos formas. Una de ellas es de manera presencial, llenando el formulario y acompañando todos los documentos que acrediten la existencia de los bienes respecto de los cuales se quiere disponer frente a esta posesión efectiva. En caso contrario, que no sea posible asistir a la oficina del registro civil, también se puede hacer de manera online a través de la página web del mismo registro civil. El costo del trámite de la realización de la posesión efectiva, el precio de la tramitación va a depender del inventario de bienes, de la cantidad de bienes que yo incorpore en la posesión efectiva. Una vez estos son valorizados por la persona que declara la posesión efectiva, se señala un monto total de la masa hereditaria y según el monto total de esa masa son los tramos de pago del trámite por arancel del registro civil. Si es inferior, si la masa hereditaria total es inferior a 15 unidades tributarias anuales, es gratuita la tramitación, y para el caso que supere las 15 unidades tributarias anuales y sea inferior a las 45 unidades tributarias anuales, tiene un costo de 1,6 UTM. Para el caso que la masa hereditaria sea superior a las 45 unidades tributarias anuales, la posesión efectiva o la tramitación de la posesión efectiva ante el registro civil va a tener un costo de 2,5 UTM. El inventario de bienes va a estar compuesto de una serie de bienes propiamente tal que tenga el causante al momento de su fallecimiento, los cuales parten individualizándose por los bienes raíces, seguido por los vehículos, por los bienes muebles. Los bienes muebles es importante indicar que tenemos dos alternativas. Una es señalar la cantidad de bienes muebles que efectivamente tenía el causante al momento de su fallecimiento, o señalar una presunción que es un porcentaje del valor de la casa en la cual el causante vivía antes del fallecimiento. Se incorporan también los ahorros que pudiese tener en el banco, fondos mutuos, depósitos a plazo y en general la totalidad de los bienes que una persona que fallecido pueda tener. También en la posesión efectiva se deben declarar las deudas del fallecido porque éstas se rebajan a la masa hereditaria al momento de hacer la posesión efectiva. Para el caso que en la posesión efectiva yo incorpore bienes raíces o vehículos, es importante tener claro que con posterioridad a que la posesión efectiva es publicada por el registro civil y yo puedo obtener el certificado de posesión efectiva, debo inscribir dicho certificado en el conservador de bienes raíces para el caso de los bienes muebles y en el registro civil sección de vehículos motorizados para el caso de los vehículos. Esta materia es muy importante porque muchas veces las personas creen que con realizar la posesión efectiva ya soy dueño en el papel de los bienes inmuebles, y esto no es así, ya que se requiere una inscripción para que yo me haga efectivamente dueño de los bienes de la herencia. Eso me otorga la plena disposición, es decir, hacer uso, goce y disponer de los bienes. Lo mismo para el caso de los vehículos. También es importante saber que dicho registro no opera de manera automática, pese a que la posesión efectiva se tramita en el registro civil, al igual que la inscripción de los vehículos motorizados. Este no es un trámite automático. Es importante acudir con el certificado de posesión efectiva, acompañado del formulario de impuesto a la herencia, que se tramita ante el Servicio de Impuestos Internos, y con dichos documentos proceder a la inscripción, y que es desde el momento de dicha inscripción en el cual yo me hago efectivamente dueño de los bienes. Otra consulta frecuente que tenemos en la oficina jurídica de la municipalidad es cómo saber si el causante dejó o no testamento. En dicho caso, cabe señalar que el registro civil cuenta con un registro nacional de testamentos. Por tanto, si yo tengo la duda y realizo la posesión efectiva como posesión efectiva intestada, lo primero que va a pasar es que el registro civil haga un registro, una revisión al registro, y si existe un testamento se va a rechazar por este motivo. Y en ese caso deberé acudir al juzgado de letras en lo civil, que en este caso corresponde a la comuna de Licantén, a poder dar inicio a la tramitación de la posesión efectiva como posesión efectiva testada.